Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos, les saluda Uzi Merari Turcios, docente de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Esta es su sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. En esta ocasión haremos uso del software GeoGebra para realizar algunas construcciones geométricas y con esto deducir el teorema de Pitágoras. Iniciemos explorando este software educativo. Para iniciar, recordemos que después de descargado el software GeoGebra, solo debe usted dar doble clic en este icono. Yo ya lo tengo abierto, así que lo que usted verá después de dar doble clic es esta pantalla. Ahora bien, podemos nosotros utilizar este engranaje para poder arreglar la vista gráfica y ponerla de una forma mucho más interesante. Ya lo hemos hecho en programas anteriores. Por ejemplo, algo que me va a ayudar en la visualización es mostrar la cuadrícula, así que lo vamos a dejar por ahí. Voy a estar poniendo eso a cada momento para poder visualizar bien la construcción. Veamos que voy a dejar aquí tanto el eje X como el eje Y para poder visualizar bien lo que vamos a hacer. Recuerden que en la sección de Matemáticas Prácticas e Innovación Didáctica se ha trabajado con el teorema de Pitágoras. Nosotros vamos a hacer una construcción haciendo uso de GeoGebra para poder hacer una conexión entre estas tres secciones. Veamos que necesitamos construir un triángulo rectángulo. Para ello voy a trazar algunos segmentos. Quiero trazar un segmento que se encuentre sobre el eje Y y un segmento que se encuentre sobre el eje X. Y luego voy a generar ese triángulo. ¿Por qué hago uso de esos segmentos sobre estos ejes? Eso me garantiza a mí que este ángulo es recto. Recuerden que el teorema de Pitágoras se utiliza solamente para triángulos rectángulos. Ahora bien, algo importante es saber qué nos dice el teorema de Pitágoras. Vamos a escribirlo como texto por acá. El teorema de Pitágoras dice que c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Podemos buscar aquí el más b cuadrado. Recordemos que esas solo son variables. La gente a veces tiene dificultades en la visualización y no sabe qué es C, A o B. Yo podría usar X, Y o Z y de la misma forma, si tengo claro qué definen cada una de esas variables, entonces voy a poder resolver satisfactoriamente la situación. Ok, damos clic y vamos a ponerlo por acá. Lo vamos a hacer un poco más grande. Recordemos que esto es en la vista gráfica. Aunque vean que aquí también tenemos las opciones. Entonces está seleccionado este texto. Entonces podemos ponerlo en negrita y un tamaño de letra diferente. Aquí, mediano. Este es mi teorema de Pitágoras. Lo que dice es que si tengo C como la hipotenusa y la elevo al cuadrado, entonces eso va a ser igual a la medida del cateto A elevado al cuadrado más la medida del cateto B elevado al cuadrado. A veces solo ver la variable al cuadrado no nos da una idea clara de lo que realmente nos quiere decir el teorema de Pitágoras. Entonces, vea, vamos a construir cuadrados que tengan la misma longitud de cada uno de los lados de ese triángulo. Entonces, vamos a poner aquí un polígono regular. Recuerden que un polígono regular es una figura geométrica que tiene las condiciones de que todos sus lados deben ser iguales. Entonces, yo quiero trazar un cuadrado que tenga esta medida. Vea que he elegido esos dos puntos y además de eso me pregunta cuántos vértices tiene. Por ejemplo, el primer polígono regular es el triángulo equilátero. Yo quiero 4, ya está electo 4, por lo tanto le doy OK. Observemos que se ha dibujado un cuadrado que tiene la misma longitud que la hipotenusa de este triángulo. De la misma forma, yo quiero dibujar un cuadrado que tenga básicamente que tenga la medida 3. Observen que solamente tengo que dar clic en el primer punto, en el segundo y luego me pregunta cuántos vértices va a tener mi polígono. Ahora yo necesito generar un cuadrado también con la misma longitud de este cateto. Este cateto mide 4, se puede visualizar en pantalla. Entonces lo que voy a hacer, vean,
es tomar este primer punto, cuento 1, 2, 3, 4 unidades, lo dejo ahí, me pregunta el número de vértices y me genera este cuadrado. Le vamos a dar colores diferentes. Clic, recuerden en elige y mueve, porque si está elegida otra de las opciones, entonces vamos a ir dejando rastros de otras construcciones que no necesitamos. Entonces vamos a dar clic en este cuadrado y vamos a ponerle aquí en la vista gráfica otro color. Observen aquí que me pregunta ahí el color. Lo vamos a poner este naranja y en opacidad le vamos a colocar un colorcito un poco más brillante. Por ejemplo, 75 me parece bien. Bien, elijo el siguiente cuadrado y le vamos a dar el color rojo y lo vamos a poner un poquito más, 75 más fuerte, y a este le vamos a dar un color verde. Muy bien, vamos a cerrar esta ventana que nos es de mucha ayuda y quiero que siempre den clic en elige y mueve y traten de mover su esquema para que pueda visualizarse bien. Lo que dice el teorema de Pitágoras es que si yo construyo un cuadrado en la hipotenusa con la misma medida en todos los lados, esa área va a ser igual que la suma del área de este cuadrado rojo que se generó con la misma longitud de este cateto, que es 4, y este cuadrado naranja que se generó con la longitud 3 de este cateto. Ahora bien, si visualizamos, si yo superpongo este cuadrado rojo y este cuadrado naranja en el cuadrado verde, eso debería coincidir con esa figura. Pero si lo hacemos numéricamente, visualicemos que yo puedo dar clic aquí en texto y le voy a ubicar aquí, por ejemplo, la medida de ese cuadrado. Esa medida es 3 unidades, entonces vamos a dar 3U. Ok, entonces ahí está. Si la medida del lado del cuadrado es 3, entonces yo ya sé que el área de ese cuadrado no es nada más que el lado por lado. Por lo tanto, el área sería 3 por 3, 9 unidades al cuadrado. Entonces tendríamos aquí que escribimos 9U. Observen que este elemento, que es como un piquito, me permite elevar al cuadrado. Luego escribo fórmula látex y de esta forma queda 9 unidades cuadradas. Recuerden que el área se mide en unidades cuadradas. Vamos a hacer esto un poco más grande, clic en 9 unidades cuadradas, clic en 3 y vamos a, vean que aquí están las opciones, pequeño, se le vamos a poner grande. Ahí tenemos 9 unidades cuadradas para el área y 3 unidades. De la misma forma y rápido, clic en ABC, texto, vemos que en este cuadrado tenemos como medida 4 unidades, clic en fórmula látex, ok. Si la medida de ese lado es 4, entonces sabemos que el área no es nada más que el lado por lado. Hacemos exactamente lo mismo, 4 por 4 es 16 y sabemos que el área es 16 unidades. Buscamos en su teclado este sombrerito, mucha gente le llama sombrerito, y de esta forma en látex podemos generar lo de la parte de las unidades cuadradas. Ahora, clic en 16 unidades cuadradas, clic en 4U y hacemos mucho más grande ese texto. Entonces visualizamos que tenemos 16 unidades cuadradas como área. Ahora bien, ¿cuál debe ser la medida de esta hipotenusa? Eso es muy fácil de visualizar. Aquí dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Es decir, sumo el cuadrado de 3 más el cuadrado de U. Entonces yo puedo obtener el área simplemente sumando 9 más 16. 9 más 16 debería darme a mí un resultado 25. Lo vamos a ubicar solo para que lo vean. 25 unidades al cuadrado. Fórmula látex. Ok. Y lo vamos a poner un poco más grande por acá. 25 unidades cuadradas. ¿De dónde yo pude conocer que esto es 25 unidades cuadradas? Pues básicamente lo que vemos es que C cuadrado, es decir, el área del cuadrado verde, es igual a la suma del área del cuadrado naranja más el área del cuadrado rojo. Y eso lo podemos visualizar midiendo. ¿Cómo puedo hacer la medición? Vean que si yo trazo
una circunferencia que tenga centro 3 y que pase por este punto, observen, si yo cuento, porque por ser un radio desde este punto que no lo he nombrado aún hasta aquí, esto es un radio, sabemos que también es un radio desde 3 hasta 8. Entonces lo único que yo he hecho, y voy a colocar un punto acá, es trasladar esta medida de la longitud de este cuadrado hacia un lugar donde yo puedo contar las unidades. Vean que ese punto es exactamente en 8, entonces tenemos una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Significa que yo he descubierto que la medida del lado de ese cuadrado es 5. Entonces vamos a ocultar, vamos a dar clic en esta circunferencia que solamente me sirvió para poder trasladar esta distancia y poder encontrarla, y vamos a esconderla porque no necesitamos esa circunferencia. Entonces vamos a dar clic en vista gráfica y en básico, aquí vamos a quitar el clic de mostrar objeto. Observen que ha desaparecido la circunferencia. Yo lo que hice fue trazar esta distancia al eje X y poder contar 1, 2, 3, 4, 5, o a 8 le resto 3. Entonces significa que sin necesidad de utilizar el teorema de Pitágoras, yo he descubierto que la medida de ese cuadrado son 5 unidades. Clic en fórmula látex y eso lo he obtenido con una traslación ahí. Muy bien, hagamos esto un poquito más grande y vean que coincide. Si la medida de la longitud del lado del cuadrado es 5, significa que su área debe ser 25. 5 por 5, 25. Y esto ya nos lo había mencionado el teorema de Pitágoras, que nos mencionaba que si calculo el c cuadrado, si elevo al cuadrado la longitud de la hipotenusa, que es calcular su área, eso es igual a elevar al cuadrado cada uno de los catetos, se eleva al cuadrado el cateto naranja, se eleva al cuadrado el cateto rojo, y al sumar esos dos cuadrados, al sumar esas dos áreas, yo voy a obtener el área color verde. ¿Cómo demostré que eso era cierto? Primero lo hice con la suma y posteriormente mostré que esta distancia tenía que medir 5. A simple vista yo no podría saber cuánto mide. Si nosotros no queremos usar el teorema de Pitágoras, simplemente trazamos una circunferencia como lo hice antes y trasladamos esa medida y nos damos cuenta que ahí mide 5. Muy bien, algo interesante es que uno de los errores comunes es pensar que el c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado solamente funciona para todos los triángulos, pero realmente esto solo funciona para triángulos rectángulos. Y esta fue su sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. Recuerden que GeoGebra es un software libre, así que los invito a que descarguen este programa educativo y que pongan en práctica los conocimientos adquiridos. Nos vemos la próxima semana. Matemáticas a tu alcance.